Yankee Go Home, no estamos a la venta. Con frases como estas o la original Make America Go Away, los groenlandeses han gritado su ira contra la visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance y su esposa Usha. La delegación estadounidense ha chocado estrepitosamente contra un iceberg, el del rechazo de la población local, tan contundente que han tenido que cambiar todos sus planes. Nada de viaje turístico y cultural por la isla ártica como planeaba Usha Vance. El matrimonio ha tenido que conformarse con una visita a la gélida y remota base estadounidense de Pituffik, donde les esperaban temperaturas de 18 grados bajo cero. Pero a Donald Trump parece que le resbala la opinión de los groenlandeses y de Dinamarca, de la que depende la isla. Sigue repitiendo que necesita Groenlandia. We need Greenland for national security and international security. So I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland, and the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland. ¿Pero por qué ese empecinamiento enfermizo? Te cuento qué hace de Groenlandia una joya de valor incalculable. Groenlandia es una isla de proporciones gigantescas. Es la mayor del mundo si no contamos Australia. Tiene una extensión de más de 2.100.000 kilómetros cuadrados, lo que para hacerse una idea equivale a casi la mitad de la Unión Europea o el 22% de Estados Unidos. Por el momento, el 80% de su territorio sigue cubierto de hielo, lo que hace que solo vivan en la isla unas 56.000 personas, la mayoría del pueblo inuit. Aunque dispone de una gran autonomía, políticamente depende de Dinamarca, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Si observamos el mapa, vemos que Groenlandia tiene a un lado América del Norte, al otro Europa, y además asomados océanos, el Atlántico Norte y el Ártico, donde comparte vecindario con Rusia, Canadá, el estado estadounidense de Alaska y Noruega. Es decir, se encuentra en un auténtico cruce de caminos, una posición estratégica, en primer lugar desde un punto de vista militar, algo que ha sido flagrante a lo largo de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, ante el avance implacable de la Alemania nazi, el gobierno danés autorizó a Estados Unidos a desplegarse militarmente en Groenlandia para evitar que los nazis se hicieran con el control de la isla y dominaran desde allí el Atlántico Norte. En 1951, cuando el enemigo ya no eran los nazis, sino la Unión Soviética, Dinamarca dio permiso a Estados Unidos para que mantuviera sus bases militares en Groenlandia y abriera otras nuevas si la OTAN, recién creada, lo consideraba necesario. Así surgieron medio centenar de bases que hicieron de la isla un elemento clave de la defensa de la OTAN durante la Guerra Fría. La base más importante fue la de Thule, hoy conocida como Pituffik. Allí se instaló un sofisticado radar del sistema de alerta temprana estadounidense pensado para detectar un eventual ataque con misiles balísticos de la URSS. Tras la Guerra Fría, el interés por Groenlandia cayó en picado. Sin embargo, en los últimos años ha vuelto a renacer, debido al aumento de las tensiones con Rusia y al pulso geopolítico por el control del Ártico, como se observa en este gráfico de las bases militares que existen en la región. La posición geográfica de Groenlandia es clave en otro sentido, como centro de control y seguridad de las rutas marítimas internacionales que atraviesan por el Atlántico Norte, y de otras que en los próximos años van a ser aún más importantes, las que se están abriendo gracias al deshielo de los casquetes polares a través del Océano Ártico. Rusia ya está moviendo piezas para tratar de dominar esas vías, que muy pronto podrían ser alternativas no solo viables para el transporte marítimo de mercancías, sino también más rápidas y económicas que el Canal de Suez o el Canal de Panamá. Dicho de otro modo, controlar esta región implica para Estados Unidos proteger sus intereses económicos y evitar que las nuevas rutas marítimas sean controladas por adversarios. Y por si no fuera suficiente, Groenlandia cuenta con grandes recursos naturales y minerales y sirve de puerta de acceso para las enormes reservas inexplotadas del Ártico. Esa es la razón por la que al principio Estados Unidos empezó a interesarse por la isla ya en el siglo XIX. En 1867, cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia por un puñado de dólares, también barajó hacerse con Groenlandia e Islandia por su riqueza pesquera y minera. Más tarde intentó adquirir la isla en varias ocasiones sin conseguirlo.
Y si el interés era grande en la época, imaginaros hoy que las gruesas capas de hielo que cubren Groenlandia se están derritiendo a marchas forzadas, haciendo más fácil que nunca la explotación petrolera y la extracción de minerales. Groenlandia tiene, entre otras cosas, importantes depósitos de tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías y componentes electrónicos. También tiene litio, conocido como el oro blanco, cobre, níquel, cobalto, zinc, plomo, oro, plata, así como reservas de uranio, indispensable para la producción de energía nuclear. A esas riquezas podemos sumar, como antes mencionaba, los codiciados recursos del Ártico: petróleo, gas natural, minerales, agua dulce, que el deshielo está volviendo explotables y por cuyo control pugnan todos los países vecinos de la zona. Recursos descomunales, control de las rutas de navegación a través del Ártico y el Atlántico Norte, ubicación militar estratégica, proximidad con Rusia. Con todos estos elementos es fácil entender por qué Groenlandia interesa tanto a Trump y por qué esta isla helada y casi despoblada se está convirtiendo en un potencial campo de batalla geopolítico por el control del Ártico. Una región cada vez más crítica para la seguridad global y el comercio internacional. Espero que os haya resultado interesante y os invito a suscribiros para que Newsk pueda seguir creciendo. Hasta muy pronto.